¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Anthony Trujillo, soy psicoanalista y este es el canal Parlemos de Psicología. A ver, bueno, este primer episodio, lo que yo he querido traerles es uno de los textos de Freud que habla de la represión. Entonces, por qué la represión? ¿Por qué viniste con este tema? Bueno, la respuesta es porque el mismo Freud dice que uno de los pilares, un pilar en el cual descansa el edificio del psicoanálisis es este de la represión. Entonces para mí es muy importante empezar el canal con un video tan importante para el psicoanálisis y para el canal, ¿no es cierto? Entonces quiero hablar de esto el día de hoy y comencemos. Lo que nos dice Freud es que todas las pulsiones tienen como su finalidad el traernos placer, pero a veces las pulsiones chocan contra unas fuerzas que él dice que quieren hacerlas inoperantes. Entonces esto ya viene, ya es como una introducción a la represión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Freud? Que si una pulsión, o sea, viene de una fuente externa y que choca con estas fuerzas que buscan hacerla inoperante, la forma de desfogar esta pulsión va a ser por la misma vía externa. Es decir, si viene del exterior, ¡pam!, choca, se regresaría, ¿no es cierto? Entonces, dice que para que se vayan dando, es como unas condiciones, para que se vaya dando todo lo de las condiciones de la represión, es que tiene que ser una pulsión de origen interno, ¿ya? Entonces, como es algo interno, no podemos escapar de nosotros mismos, dice Freud. Entonces, es una de las condiciones de la represión, que una pulsión sea de un medio interno del cual no podemos escapar, no podamos descartarla. Entonces, lo que nos dice Freud es que en un proceso posterior al de la represión nos encontraríamos con el juicio adverso de esta pulsión, que es como que la va a descartar totalmente, ¿no es cierto? Pero en un intermedio entre el juicio adverso y la huida se encuentra la represión. Entonces aquí nos topamos con la idea de que todas las pulsiones nos conllevan al placer. Entonces, ¿por qué por qué el mecanismo de represión quiere deshacerse de una pulsión que nos va a traer placer? Es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, lo que nos dice Freud es que una pulsión, para que sea reprimida, es que tiene que llevarnos displacer. Entonces esto es inaceptable porque, como les decía, una pulsión siempre nos va a llevar al placer, pero aquí entra el pero y la condición, yo creería, esencial de la represión, es que este placer, también esta satisfacción de la pulsión también nos conlleve a displacer, o sea, nos traiga como problemas, ¿no? Pueden ser. Entonces, la meta de la pulsión nos va a traer placer siempre, pero cumplir esta pulsión, o sea, satisfacer esta pulsión, realizarla, este placer nos va a traer más displacer, o sea, más consecuencias negativas, más displacer que placer. O sea, el placer siempre va a estar ahí, ¿no? Pero cuando en una pulsión, el realizar una pulsión nos lleva, aparte del placer, nos lleva más displacer que eso, entonces de ahí esta es la condición para que una pulsión entre en el mecanismo de represión. Entonces, ya teniendo claro cuál es la condición para que una pulsión entre en el camino de la represión, lo que nos dice Freud es que para que el mecanismo de la represión no está originado desde el nacimiento, o sea, no está siempre con nosotros desde que nacemos, sino que para que la represión, o sea, se origine y actúe, tiene que estar bien separado el inconsciente de lo consciente. Entonces, siempre que haya esta separación, un inconsciente formado, un consciente formado, ahí empieza a actuar la represión, ahí se forma y comienza a actuar la represión. Lo que nos dice Freud es que la mudanza hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia tenían exclusivo cargo de deshacerse de estas pulsiones. Entonces, antes de la represión funcionaban estos dos mecanismos. Se forma la represión se forma el inconsciente, que es a partir
la superación del complejo de Edipo. Entonces ahí se forma el inconsciente, ¿no? Bien claro, inconsciente, consciente, entonces empieza a actuar la represión, ¿ya? Entonces lo que nos dice Freud es 3 represiones. La represión primordial, que es el momento en el que la pulsión llega, ¿no es cierto? La pulsión llega, esto es lo consciente, ¿ya? Entonces la pulsión llega y se choca aquí con lo consciente y aquí la pulsión tiene una agencia representante de pulsión. Entonces es como, la agencia representante es como el nombre de la pulsión, lo que busca la pulsión, ¿no? Por así decirlo. Entonces llega ese choque y dice, bueno, ya yo quiero pasar a tal lugar. Entonces aquí es como que la represión le dice, no, tú no pasas a lo consciente, tú no puedes pasar a lo consciente, te quedas en lo inconsciente. Entonces aquí es la primera, la represión primordial es el momento en el que la pulsión se le niega el paso a lo consciente. Sin embargo, en este momento la pulsión se fija, ¿no es cierto? Y es como que permanece inmutable y con ganas de seguir saliendo a lo consciente. Entonces, la segunda etapa de la represión sería la represión propiamente dicha. Entonces, la represión propiamente dicha es a lo que nosotros nos referimos con represión. Cuando nosotros hablamos de, bueno, es que reprimiste esto, se habla de la represión propiamente dicha. Entonces, ¿qué es la represión propiamente dicha? Entonces, una vez que ya le negamos el paso a la agencia representante de pulsión, le dijimos no, esta no es que deja de crecer, o sea, más bien Freud dice que esta pulsión se sigue desarrollando en el inconsciente y con más fuerza, menos ley, porque si estuviera en lo consciente se controlaría, ¿no es cierto? Pero bueno, en lo inconsciente se desarrolla a libertad, entonces tiene todo el inconsciente para desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta empieza a enlazarse con otras cosas, con otras ideas, ¿no? Lo que sería la cadena significante, ¿no es cierto? Entonces, empieza a enlazarse con muchísimas cosas. Y todas estas ideas que se relacionaron con la agencia representante de la pulsión, igual van a tener dice Freud, van a tener el mismo destino que la represión. Entonces la represión propiamente dicha es este esfuerzo de dar caza a todo lo que se relacione con dicha pulsión. Entonces cualquier idea que por ahí está relacionada al inconsciente, o sea, igual tiene el mismo destino que la agencia representante de pulsión. Esta es la represión propiamente dicha. Entonces, como mencionábamos antes, esta pulsión va a seguir desarrollándose, va a proliferar con mayor riqueza, dice Freud, en lo inconsciente. Es tanto así que se va a desarrollar que incluso puede que el neurótico tenga ideas y para nada le resulten familiares, más bien le van a resultar súper ajenas, ¿no es cierto? Entonces, como mencionamos antes, la pulsión va a seguir desarrollándose en lo inconsciente, sin trabas, sin nadie que le diga, oye, no, o sea, va a seguir desarrollándose, va a proliferar mucho más que estando en lo consciente. En lo inconsciente va a tener vía libre para desarrollarse y se va a desarrollar tanto así que incluso van a haber ideas que el neurótico, o sea, se le presenten al neurótico, va a decir, nada que ver, o sea, ni de chiste, porque, o sea, están tan desarrolladas, digamos, aquí está el núcleo de una pulsión, se va a desarrollar tanto que en una esquina de acá, alguien, o sea, si le presentan al neurótico va a decir, no tiene sentido, nada que ver, porque está muy desarrollada, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que Freud explica, ¿no? O sea, qué tanto se puede desarrollar en el inconsciente una pulsión. Entonces, como en el inconsciente la pulsión se desarrolló tanto, se fue asociando a tantas ideas, es como una cadena larguísima. Lo que nos dice Freud es que la represión en el final, por ejemplo, de una de estas cadenas que está asociada al núcleo de la represión, o sea, está tan desfigurada la idea central que va a tener acceso a lo consciente. Entonces, los retoños que están más asociados a la pulsión van a ser reprimidos, pero los que se han ido desarrollando, encadenando
en una hilera súper grande y que están totalmente desfigurados van a tener acceso a lo consciente. Es por esto que les decía que el neurótico, si se le presenta una idea, va a decir no, ni de chiste. ¿Qué tanto tiene que haberse desfigurado una idea? ¿Qué tanto tiene que haberse una idea alejado del núcleo central de la pulsión para que pueda llegar a lo consciente? Dice que en realidad eso es algo que no se sabe, pero que la entrada a lo consciente está más bien asociado a la intensidad que tiene en relación con la pulsión. Entonces, digamos, si es que una idea está tan desfigurada y tienes mínima intensidad de relación con la pulsión, tiene acceso a lo consciente, pero ya no va a tener acceso, o el límite para que tenga acceso es la intensidad de esta relación. Entonces, mientras más hay más intensidad con la pulsión central, la que se reprimió, entonces igual va a ser reprimido, pero cuando hay mucha menos intensidad va a poder tener acceso a lo consciente. Lo que nos dice Freud entonces es que la represión actuaría de forma individual, actuando en cada uno de los retoños de lo reprimido. Y cada retoño va a tener cierto destino, ¿no? Entonces lo que nos dice Freud es que acerca del fetiche y la represión es que una agencia representante originaria se puede fragmentar en dos y uno de los fragmentos va a sufrir la represión y otro de los fragmentos, debido a la estrecha relación que tiene obviamente con el otro fragmento, va a ser idealizado. Y sería esto lo que Freud da cuenta como la génesis del fetiche. Existen técnicas que provocan variaciones en la energía psíquica, podría decirse, que hacen que la represión deje de actuar. Técnicas que él en el texto menciona una de las más famosas, que es el chiste. Lo que nos dice Freud es que estas técnicas, una vez que entran en acción, se anula la represión y cuando esta técnica deja de funcionar, nuevamente se aplica la represión. Entonces, en este sentido, el chiste vendría como a cancelar la represión momentáneamente, porque como les dije, la represión se reinstaura inmediatamente. Entonces, digamos que estás en un grupo de amigos, viene una chica y dice, oigan, esta blusa me hace ver gorda, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces digamos que yo realmente sí le veo gorda, así, pero no le voy a decir, ¿no? Es un ejemplo súper trivial, ¿no? Pero bueno. Entonces yo le digo, sí, así, gordísima. Y ese rato, o sea, apenas lo digo, me río, así. Entonces aquí actúa el chiste, ¿no? Es como que ja. O sea, la idea que yo quería reprimir salió, pero con el chiste. Entonces me río y todos obviamente se van a reír, ja. La chica va a decir como que se está burlando, en realidad se está burlando de mi idea porque en realidad no me veo gordo ni nada que ver, pero quizá la otra persona en realidad sí lo dijo así. O sea, se entiende, ¿no? La idea de cómo es que una idea que tenía como destino la represión mediante el chiste puede salir. Y, o sea, obviamente esto es inmediato. Entonces la idea sale, ¿no? Claro, o sea, te ves gordísima. Y es como que, es como que la represión, ¡pum! En ese momento así, ¡tac! O sea, es tan inmediato y da cuenta de que la represión por ahí tiene sus fallitas, ¿no? Pero es como que sí, te ves gordísima. Y es como que ese rato dices, ¿qué hice? O sea, tu mente dice, ¿qué hice? ¡Pum! Técnica, el chiste. Ja. O sea, te ríes y es como que, ¡puf! O sea, nos libramos de esta, ¿no? Pero es lo que dice Freud, que a través de estas técnicas, por ahí se puede escapar la idea, ¿no? Entonces la represión, a más de ser individual, como les decía, en cada uno de los retoños de lo que se relacionan con la agencia representante, también es una represión móvil. O sea, no está ahí mismo, pero es que la represión no es algo que se da una vez y es full fuerte y ya queda en lo inconsciente y listo. O sea, es como, no es algo como que
le dice, no, no puedes entrar a lo consciente y se queda en lo inconsciente y ya, o sea, no, nada que ver, sino que más bien la represión actúa todo el tiempo. O sea, porque la pulsión va a estar queriendo salir todo el tiempo, va a estar choca, choca y la represión va a estar actuando todo el tiempo. O sea, no es algo de una sola vez, sino que es todo el tiempo y va a estar gastando energía psíquica todo el tiempo. Entonces, vamos a estar gastando energía todo el tiempo. O sea, la represión va a estar gastando energía psíquica todo el tiempo actuando porque si es que esta se cancelaría, vendría otra vez la pulsión con toda la fuerza y necesitaría mucha más energía para reprimirla otra vez. Entonces va a estar actuando todo el tiempo y lo que nos dice Freud es que la única vez en la que se puede como mover la represión es mientras dormimos, a través del sueño. Entonces a través del sueño como que la represión entra en modo reposo también. O sea, está actuando siempre y es por esto que a veces cuando soñamos algo es como no tiene ningún tipo de sentido, pero es porque quizás salieron retoños de lo reprimido primordial que normalmente no podrían pasar a lo consciente, pero pasaron al inconsciente, pero que igual estaban desfigurados. Entonces, a veces nuestros sueños no tienen ningún tipo de sentido, pero si es que nosotros vamos siguiendo la hilera, ¿no? Vamos a llegar a una pulsión, vamos a llegar a lo reprimido. Entonces, normalmente estas ideas no saldrían a lo consciente si en estado de vigilia, ¿no? Pero bueno, como estamos dormidos, como que la represión baja un chancecito el nivel y puede salir un poco más, unos retoños, ¿no? Entonces, dice Freud que una vez que nosotros nos despertamos, otra vez el mecanismo de represión que estaba como en stand-by, como nivel suave, como ahorro de energía, otra vez se activa a tope, a fuego. Entonces, bien, lo que nos dice Freud es que el análisis nos lleva a dar cuenta de que no es que solo viene la agencia representante de pulsión, sino que esta también hay dos partes. Una sería la agencia representante de pulsión y viene asociada con lo que él va a llamar el monto de afecto. Este monto de afecto corresponde a la pulsión en la medida en que este monto de afecto se ha separado, o sea, es como que se independizó, chance por así decirlo, de la agencia representante y que se expresa a través del afecto. En el texto Freud menciona que el destino de la representación representante de la pulsión difícilmente puede ser otro que no llegar a lo consciente. O sea, su destino difícilmente va a ser llegar a lo consciente, siempre va a ser quedar en el inconsciente. Entonces, esta pulsión va a ser sofocada por completo y solo va a poder llegar a lo consciente el monto de afecto, el afecto, como así decirlo, que va a devenir en angustia. Entonces, si este afecto va a devenir en angustia, Freud menciona que es mucho más importante el destino del monto de afecto que el destino de la agencia representante de la cual hablábamos al inicio. Si una pulsión a través de esta desfiguración y a través del monto de afecto se muda en angustia y nos genera angustia, Freud va a decir que la represión ha fracasado. Ha fracasado totalmente, aunque en la agencia representante la represión haya actuado 100% súper bien. Podríamos decir que ha fracasado. Sin embargo, la represión que ha fracasado es la que a nosotros nos interesa, la que nosotros vamos a prestarle mucho interés. Puesto que la represión que se ha realizado con éxito, siempre Freud menciona que se va a salir de nuestro estudio, pues porque está bien reprimida, ¿no? Y más bien la represión que por ahí se mudó en angustia es la que nosotros vamos a poder, a través de a través de ir entendiendo las desfiguraciones, vamos a poder llegar al origen, a lo que sería la pulsión.
Entonces, si es que Freud dice que si nosotros nos fijamos en la represión que se hizo sobre la agencia representante, se obtiene que por regla general la represión eh, realiza una formación sustitutiva. Sin embargo, no es la represión la que a través de formación sustitutiva genera angustia o síntomas, sino que estos últimos son los que se forman a través de diversas formas, digámoslo. Entonces, claramente en este punto Freud nos menciona que las especulaciones nada sirven para él y claro, o sea, él no quiere traernos especulaciones, por lo que nos dice que para tener un poco más claro todo lo que es el mecanismo de la represión, tenemos que primero entender mucho más acerca de lo consciente y lo inconsciente, sin embargo, nos anticipa que el mecanismo de la represión no coincide con el mecanismo de la formación sustitutiva. También nos anticipa que existen diversos mecanismos de formación sustitutiva y por último, tercero, nos anticipa que los mecanismos de represión tienen algo en común, que es la sustracción de la investidura energética o de la libido en el caso de que sean pulsiones sexuales. Ahora bien, Freud nos pone 3 ejemplos en los cuales actúa la represión de unos casos que él ha publicado y en los cuales él como que detalla la represión actúa aquí y tal. Sin embargo, no voy a mencionar mucho estos casos porque vamos a hacer un video en los cuales vamos a hablar de cada caso y hablaré más detalladamente de la represión en cada uno de ellos. Sin embargo, voy a destacar uno y es que Freud nos dice que en la neurosis obsesiva, bueno, primero que nada la neurosis obsesiva tiene una idea en la cual un impulso sádico es reemplazado por un impulso tierno. Entonces un ejemplo que a mí se me ocurre en este momento de la neurosis obsesiva que les mencionaba que reemplaza un impulso sádico por uno de cuidado, por ejemplo, sería en el de un padre con un hijo. Qué sé yo, un padre está alimentando a un niño, a su hijo, ¿no? Y tiene un impulso hostil hacia él. Sin embargo, este impulso hostil se transforma, digámoslo, en un impulso de cuidarlo demasiado. Y entonces podría ser que, por ejemplo, él lo está alimentando y lo está sobreprotegiendo en todo momento y le pone babero al niño y en el momento de ponerle le amarra demasiado duro el babero. Entonces es como este impulso hostil se manifiesta. Entonces en este ejemplo que les mencionaba, la represión actúa en el impulso hostil que sentía el padre hacia el hijo. Entonces actúa bien y ataca ese impulso hostil y logra hacerlo con éxito, sin embargo recae. Entonces al inicio este impulso hostil es reprimido, es sustraído de su afecto y sin embargo después podemos ver en el padre una sobreprotección hacia su hijo, que sería la formación sustitutiva de la cual hablamos anteriormente. Entonces, en este ejemplo se puede ver que la represión no tuvo éxito. O sea, al inicio tuvo mucho éxito, sin embargo, esta represión no perduró. Y aquí es como que se dio la formación sustitutiva del impulso hostil hacia un sobrecuidado y este sobrecuidado llevó a lastimar al niño, ¿no? Entonces, esta ambivalencia que había hecho posible la represión mediante la formación sustitutiva hace que todo lo que se quería reprimir vuelva a surgir y el afecto desaparecido se mudaría en lo que es angustia social. Sería una angustia social, una angustia moral. Freud dice que en reproche sin medida. Entonces la representación rechazada se reemplaza por un sustituto, por desplazamiento, que a menudo es un sustituto hacia lo íntimo. Es decir, a lo indiferente. Y este sería como que el ejemplo en el cual se ve cómo la represión actúa o no actúa en el caso de la neurosis obsesiva. Y finalmente Freud lo que nos dice es que todavía
está muy incierto el camino o todos los mecanismos de la represión, que de lo que hablamos en este video es como apenas un poco de lo que se puede hablar de represión, y que él no quiere hablar mucho más porque no quiere hablar de especulaciones. Sin embargo, el camino queda abierto para seguir a través de, como les dije, a través de represiones que no fueron exitosas y se mudó en angustia social o síntomas. A través de estas seguir viendo por dónde va la cosa, investigando mucho más acerca de lo que sería la represión. Y bueno, hasta aquí llegaría el video de lo que es la represión. Para mí es muy importante que cualquier duda que tengan me lo dejen en los comentarios. Si quieren que hable de más cosas, igual todo me lo pueden dejar en comentarios o escribir al privado para hablar más del tema, ¿no? Para mí realmente era muy importante hablar de la represión, ya que, como les dije, es uno de los pilares del psicoanálisis. Y en este canal vamos a hablar un poquito de psicoanálisis, un poquito.